Seguimos conversando entonces con Juan, el psicólogo Juan del Amor Moya, acerca de la obsolescencia programada por los fabricantes de diferentes productos. Y como buen psicólogo, nosotros en esta segunda parte le quisiéramos preguntar, entonces, porque la persona cuando le cambian un electrodoméstico diciéndole al consumidor que ese electrodoméstico es mejor por H, B o Z razón, lo hace más feliz de pronto. Entonces, para un psicólogo, ¿la felicidad es subjetiva? Totalmente es subjetiva. La felicidad depende de uno mismo, ¿verdad? Y depende de lo que uno se proponga como necesario para ser feliz. La felicidad cada uno la entenderá de alguna manera. Creo que alguna vez hemos hecho algún programa en relación a la felicidad, pero es totalmente subjetiva. Por las mismas circunstancias, personas distintas son felices o infelices. No a todo el mundo le afecta de igual manera los acontecimientos, y depende de la persona, depende del contexto donde viva, donde se forme, donde crezca, donde madure, y también depende de la propia psicología. Es decir, hay personas que su felicidad es externa, depende de componentes externos, depende de lo que pase o no pase en la vida, y hay personas, otras, que lo que se suele decir en psicología, un locus de control interno, en los que la responsabilidad es mía. Entonces yo me proporciono la felicidad, yo sé que me proporciono la infelicidad, es decir, en base a mis creencias, en base a lo que yo pienso, en base a los pensamientos que yo abrigo, que les doy calor y que yo cobijo. Entonces seré más feliz, menos infeliz, dependiendo de mí mismo. Entonces eso es el locus de control interno. Después está el locus de control externo, como te he comentado, que sí que depende de fuera. Pero no solamente la felicidad, sino incluso la infelicidad, la mala suerte, el por qué me pasan a mí las cosas, ¿no? ¿Qué pecado he cometido? Porque parece que me están castigando. Hasta que uno, independientemente de donde se sitúe, es capaz de centrarse y decir, vamos a ver, aquí estoy yo, y mis pensamientos son importantes, mis creencias son importantes, en base a lo que yo crea, pues me forjaré mi futuro. Ahora bien, yo te lo preguntaba porque los productores son los que nos están condicionando, digamos, subjetivamente esa felicidad. Entonces, ¿por qué no se castiga a los productores, aunque parezca de perogrullo? ¿Cómo se va a castigar a los productores si son los que mantienen el sistema? Bueno, por eso te lo pregunto. Claro, pero eso es de primaria. Claro, sí. Bueno, todavía hay quien cree en el ratoncito Pérez, ¿verdad? Es decir, que bueno, y además me parece lícito. Y el ratoncito Pérez se puede llamar Sánchez, se puede llamar, yo qué sé, se puede llamar, bueno, digo Sánchez porque es que me ha venido a la mente. Porque no beneficia la producción de productos durables. No beneficia. Bueno, esto de que te he dicho yo ahora actualmente, lo de el LED, bueno, eso es algo que yo creo que tampoco es enteramente verdad, porque vamos, estamos viendo cómo se funden igual, pero no beneficia porque realmente tampoco dinamiza la economía. Pero mira, lo que yo te comentaba es que esto va también con la persona. Nos hemos dado cuenta todos nos hemos dado cuenta que en base a la crisis, pues se han reactivado ciertas profesiones que antes no había, ¿verdad? El zapatero, el sastre, o la modista, o la persona que te arregla una ropa, que te la cambia, te la modifica, el que te arregla la televisión, el que te arregla una radio antigua porque tú quieres. Bien, todo eso estaba en desuso. De hecho, como bien sabrás tú, incluso se está reactivando lo que es el disco este de los long play, los discos, que ya, bueno, pues han tenido que recuperar, Philips ha tenido que recuperar trabajadores ya jubilados hace mucho tiempo, porque los nuevos no saben hacer ese producto, no saben hacerlo, lógicamente, con la calidad de sonido y claridad que tenía. Entonces, se están recuperando profesiones que ya no existían. ¿Por qué? Porque la crisis lo que nos ha, una de las cosas, que beneficios, entre comillas, que nos ha podido traer, y esto lógicamente cogido con pinzas, es que queremos conservar.
Toda esa cultura de decir, bueno, pues si total, un CD que sea, pues se tira, pues otro, lo puedo grabar, ¿no? Radiocast, pues fuera, pues si puedo, hay otro que es más cómodo, es más fácil, y además, si me va a costar lo mismo que cambiarle la batería. Todo eso es una cultura. Pero yo lo que quiero decirte es que no va aislado, va también con la persona. Es decir, hasta no hace mucho, antes precisamente de la crisis, lo que te lo he comentado fuera de cámara, lo que cuenta, lo que contaba y lo que vuelve otra vez a empezar a contar es la juventud. La juventud. ¿Por qué? Porque lo tiene todo. La juventud no tiene ni pasado ni futuro, tiene el presente, que todo es suyo. Lo que se denostaba era la vejez, una persona madura, adulta. ¿Por qué? Porque ya no hacía falta. ¿Por qué ahora sí hace falta? Porque tiene que llevar a los críos al colegio, porque tiene una pensión ridícula o miserable, pero la tiene, si es que la tiene, claro, y nos puede ayudar. Es decir, igual que se recuperan oficios antiguos, pues también se está recuperando, posiblemente emocional, a nivel emocional no, pero sí porque hace falta esa persona mayor, hace falta el abuelo o la abuela. ¿Para qué? Para que yo pueda trabajar, para que yo pueda ausentarme de la casa, para que tú me lleves a los zagales a la escuela, a la guardería, para que los pasees por la tarde, para que los lleves a la academia. Porque además puedes compartir el sueldo, porque me he quedado en el paro, porque me han echado de la casa, porque me tengo que ir a tu casa. Es decir, se vuelve a recuperar. Si realmente todo el mundo sabemos pueblos antiguos, pueblos que no han pasado ni por crisis ni por no crisis, en todos esos pueblos, en la historia, a la persona mayor se le ha respetado. Se le ha respetado a todos los niveles, incluso ha tenido la última palabra en las decisiones del pueblo. Ha tenido la palabra para poderle escuchar, para poder aprender. Y esos mismos pueblos no solamente han venerado al anciano, a la persona mayor, a la anciana, sino incluso antepasados y ancestros, que han incluso pedido permiso a sus antepasados cada vez que han tomado una decisión que afectara al colectivo. Todo eso se perdió. Lo que vengo yo a compartir contigo y con el que quiera escucharnos es que la obsolescencia programada, es verdad que hablamos de productos, de instrumentos, de medicamentos, de alimentos, pero ojo, porque no va nada aislado. La persona también va en lo que es el colectivo de nuestro universo, de nuestro mundo, ¿ves? De lo que es la Tierra. Entonces, cuando hablamos de obsolescencia programada, también va incluido el que no la vida biológica de la persona, que también, ¿verdad?, sino la vida incluso a veces emocional, la vida de relación de familia, y eso ahora se está recuperando, pero por una pura necesidad y por también una cuestión económica. Porque ahora se está volcando lo que es nuestra sociedad más cercana, que es en España, con este colectivo de personas mayores? Porque realmente la pirámide poblacional nuestra, pero no dentro de 20 años, ni dentro de 10, ni siquiera en cuestión de 4 o 5 años, está totalmente invertida. ¿De dónde se va a sacar el dinero? ¿De dónde va a dinamizarse la economía? Pues en base a estas personas mayores, que ya lo somos y que lo vamos a ser, y que estamos prácticamente en esa pirámide invertida, porque prácticamente los nacimientos ya son muchísimo menos que las defunciones, porque nuestra población se ha envejecido. Y porque de ahí hay que dinamizar la economía. Y mañana, y digo mañana, no dentro de 20 años, sino mañana prácticamente de 2, 3 años, vamos a necesitar que personas de fuera vengan a reactivar la economía. Y eso es en base a nuestra mala política de tratar con las personas, porque no se ha incentivado lo que es la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, porque no hemos tenido políticos suficientemente importantes, me refiero importantes en la visión de futuro, como para que España, porque no vamos a hablar de otros países, esté fuerte en una población, ¿verdad?, que se le respete
respete, a la señora que está trabajando en su casa y eso es un trabajo y hay que incentivarlo, que se respete a la persona que está cuidando a una persona mayor y eso es un trabajo y hay que incentivarlo económicamente, porque esa persona no se va a llevar el dinero a Suiza, porque esa persona lo va a invertir a su alrededor, en su casa, en medicamentos, en ropa, en una silla de ruedas. Es decir, todo eso ha sido una visión miope que aún en la actualidad se está teniendo. Y lo triste, y ahora ya me proyecto yo, lo triste es que estamos prácticamente inmersos en 27 elecciones que son inmediatas y yo no estoy viendo propuestas, estoy viendo jugadas de televisión, estoy viendo jugarretas que son inútiles y que no van a ningún lado y no estoy viendo propuestas. No hay propuestas, de tal manera que el ciudadano mañana iremos a votar. Pues no lo sé, por una cuestión emocional, por una cuestión de intuición, por una cuestión, no sé por qué motivo, pero a fecha de hoy, que tendríamos que saber perfectamente, y digo a fecha de hoy porque es dentro de un mes y pico, unas elecciones generales, tendríamos que saber qué propuestas lleva cada uno, tendrían que venderlas, tendrían que decírnoslo claramente para poder yo mañana, de forma consecuente conmigo mismo, poder echar mi voto, pero a fecha de hoy no se sabe. Todo esto forma parte de lo que estamos hablando, no de la obsolescencia programada, sino de la obsolescencia en sí mismo, del producto, de la persona, de las emociones, de la familia, de los valores. Todo es un conjunto y lo estamos viendo en la triste teatro que estamos viendo a nivel incluso político. Cuando yo antes ingenuamente te preguntaba aquello de que por qué no se castiga a los productores, yo te lo preguntaba porque nosotros vivimos en un planeta que evidentemente tiene recursos limitados. Al tener recursos limitados, entonces, ¿es compatible un sistema de producción infinito con estos recursos limitados que tiene la Tierra? Bueno, primero que tú hagas una pregunta ingenua ya me cuesta creer. Porque ni tú eres ingenuo ni las preguntas tampoco, pero está claro que lo que estás comentando, yo a mí cuando estabas hablando me ha venido lo que eran las huelgas a la japonesa, ¿no? Es decir, no puedes, porque además eso tiene que estar totalmente estipulado, una producción masiva, no puede ser. Porque cuando se produce, y lo triste es que se produce incluso en alimentación, entonces viene lo que es vejatorio para el ser humano, que es como desperdiciar lo que es comida, lo que son productos que se han cosechado porque no ha alcanzado en el mercado un precio mínimo para que el agricultor, para que quien lo ha producido, por lo menos lo comido por lo servido. Y entonces se han visto, y no tenemos que ir a ningún sitio, producciones de naranjas, producciones de tomates, producciones de almendra, que, bueno, la almendra se puede guardar, aunque pese menos para el año siguiente, pero producciones de comida que han tenido que tirarse a la basura o que cuando quieren llamar la atención se van a un mercado central o a una carretera y lo regalan, ¿verdad? Entonces eso es triste, no se puede, independientemente de donde uno se sitúe, sea un sistema capitalista o socialista, da igual, no se puede tener una producción ad límite, no. Tiene que estar todo, lógicamente, organizado. ¿Con qué? Con arreglo a la población que somos. El problema es quién organiza eso. El problema es que se junten 4 listos o 27 listos, porque ya son muchos, ¿no? Cada vez son más listos en Europa, y entonces digan, bueno, pues España va a ser, pues, ¿qué te voy a decir yo? Pues para limpiar culos mañana, y entonces nos tenemos que todos especializar en que vengan todas las personas mayores de toda Europa y nosotros aquí a servir café y a servir cerveza. Vale, muy bien, porque lo han dicho en Europa. Es decir, pero nosotros no tenemos suficiente poderío, por lo menos a nivel de creatividad y a nivel de fuerza, para decidir qué queremos hacer con España, ¿verdad? Porque estamos limitados, somos tan obedientes que hemos quitado, hay una cabaña entera que teníamos, que hemos cambiado unas producciones por otras, porque claro, también nos han dado dinero, ¿verdad? Y hemos quitado olivos y hemos quitado... Es decir, porque nos lo han dicho y ya está. Es decir, pero nosotros no hemos tenido fuerza. No la hemos tenido. Y quien la ha tenido ahora, por ejemplo, está venida a menos. Y quien la ha tenido ahora coge y se quiere ir de la Unión Europea. Es decir, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa algo. Y eso nosotros no somos capaces de poderlo organizar, ¿verdad? Porque, pues, claro, en este mundo globalizado tú ya no eres nadie.
Tendrías que ser más que antes, ¿verdad? Pero no, es todo lo contrario, eres menos. Entonces, claro, es cierto que si no hay una organización global y a ver quién lo organiza, no puedes ahora ponerte a cultivar porque al final no te lo compran, porque no puedes salirte de las directrices que te están marcando. Pero cierto y verdad es que sí que tiene que haber una producción con arreglo a las necesidades, porque si no, no tiene sentido. ¿Y por qué? Porque incluso pensando bien, el sentido lo tiene el destinatario, el fin hacia el que se está produciendo, que es la persona, que son las personas. Pero cuando se piensa iba a decir, y no se puede decir en la tele, con el culo, pues entonces, claro, se producen, como por ejemplo aquí un aeropuerto en Murcia, ¿no? Teniendo otro aquí en Alicante, o teniendo otro ahí. Es decir, estamos utilizando lo que es la cuestión económica en un beneficio particular, disimulando y disfrazando que es por tu bien, ¿verdad? Es por tu bien. Antes se hacía de una manera, te castigaban de una manera, y ahora te castigan haciéndote entender que te están premiando, ¿verdad? Pero con mi dinero. Claro. Ahora, hablamos de que había un gran problema. La obsolescencia programada genera residuos de una forma increíble. Pero también es, digamos, muy negativo para la economía mundial. Bueno, pues yo creo que la economía mundial, como realmente nosotros no la controlamos, no puede ser negativo, tiene que ser muy positivo, porque realmente todo el mundo, creo que entenderemos, y si no, bueno, lo entiendo yo, que ahora mismo como lo que impera es el capitalismo, pues entonces, y cuanto más se descontrole, muchísimo mejor. Es decir, el capital, una vez que lo controlas, lo has fastidiado, ¿eh? Entonces, claro, viene lo que es la organización, viene lo que es el servicio al ciudadano, a la persona. Pero ahora mismo, como está el capital, esto sigue teniendo sentido. Cuanto más basura, cuanto más desperdicios, cuanto más dependencia, a fin de cuentas, tenga el ciudadano de tus productos, de tu cambio de productos, del hecho de que todo sea un cambio permanente, pues entonces mejor para la economía mundial. Pero la economía mundial no en plan particular, tuya y mía, sino a unos niveles de macroeconomía que nosotros en eso no tenemos nada que ver. Es decir, solo se seguirán beneficiando los mismos de siempre. Es decir, las grandes empresas, los colectivos de empresarios y del Banco Mundial, es decir, todas estas élites que son los que deciden lo que se produce, lo que no se produce y la necesidad que yo tengo, ¿verdad? Pero lo que es a nivel particular no puede beneficiar. De hecho, la crisis no la ha padecido el miserable, entre comillas, porque ha seguido siendo miserable. La crisis no la ha padecido el que tenía el dinero, que por cierto ahora tiene más. La crisis la hemos padecido la clase media, que han intentado anularnos, han intentado, si puede ser, destruirnos. Aquí casi lo consiguen, no lo han conseguido del todo, pero basta que salga uno a otras naciones y se dará cuenta que la clase media ha desaparecido. Yo he estado en Colombia, como te dije el otro día, pero bueno, también he estado en Estonia, Letonia y Lituania, que yo pensaba que eran países, como son tan nuevos, ¿verdad? Todo lo que habrían aprendido y sin embargo allí la clase media está prácticamente anulada. Entonces, la crisis ha conseguido lo que quería, porque la clase media estábamos cogiendo una soberbia ya, que nos pensábamos que éramos los dueños del mundo, y han tenido que venir y decir, no, hasta aquí habéis llegado, vosotros y vuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando nos han resituado a todos otra vez, siendo dependientes, con miedo, por cierto, porque el miedo es muy importante, el miedo no solamente a perder el trabajo, sino el miedo a no conseguirlo, el miedo a que mi contrato no dure, el miedo es decir, han jugado con eso para que ellos sigan estando donde estaban antes, ¿eh? Y nosotros, pues ahora nos ha venido un bofetón de humildad, en el sentido de que ni somos tan soberbios, ni podemos conseguir lo que nos pensábamos, pero en cuanto empecemos otra vez a darnos cuenta que posiblemente si nos vamos uniendo, si vamos de alguna forma ayudando o potenciando a aquellas personas que bajo ciertas siglas nos dicen que nos van a ayudar, pues oye, a lo mejor tenemos suerte. Juan, esa corrupción que evidentemente, y lamento decirlo,
en Uruguay es exactamente lo mismo que viste en Colombia, que podría haber en Paraguay, que podría haber en Ecuador, que podría haber en Bolivia. Esa corrupción, entonces, es un proceso inevitable para que desaparezca totalmente la clase media en este planeta. Pues posiblemente. Mira, yo tuve, allí en el pueblo donde yo estuve, concretamente se llama Santa Rosa de Cabal, que pertenece a una zona de Risalta que llaman, al lado de Pereira. Bueno, pues un día estaba planificada como una especie de concentración, ¿verdad?, para una protesta que tenían que hacer, porque, desde la alcaldía se habían puesto unas zonas, como las zonas de aquí, para aparcar, ¿verdad?, y pagar, pero había sido de una manera pues poco lícita, según decían. Y yo tuve la suerte de, con la familia que estuve, uno de los familiares, estar presente en esa manifestación. A mí me resultó curioso, Milton, cómo decían nombres, apellidos y cantidades de dinero. Cuestión que aquí, eso, yo creo que aquí entiendo yo que la Fiscalía, actuaría de oficio. Si tú dices nombres, dice fulanico de tal ha robado tanto y ha montado una empresa con este fondo social, pero va a ganar tanto, y además esto se ha votado cuando, es decir, aquí iría la Fiscalía. Entonces a mí me llamó la atención con qué naturalidad se hablaba de la corrupción, pero no de la corrupción así en plan etérico, ¿no?, sino con nombres y apellidos. Es decir, esto ya me gustaría a mí decir, oye, pues me voy de España. Me voy. Pues yo tristemente es algo bastante extendido, pero no ya por Latinoamérica, ¿no?, sino por la gran parte de países. Sí que es verdad que hay países como con un sentido de lo público más exacerbado que el nuestro, o más equilibrado, o más pisando tierra, pero tristemente es una situación muy extendida, ¿no? Y yo creo que esto, si no hay unión, si no hay ciertas, que yo no lo sé, pero ciertas personas en organizaciones que estos sean capaces de tener una mirada hacia el futuro importante, es muy difícil. Pero el problema lo estamos viendo, lo hemos visto en Grecia, lo hemos visto en otros países, en Portugal, lo hemos visto que han querido sacar, entre comillas, los pies del plato y les han puesto en su sitio. Es decir, ¿y quién les pone en su sitio? ¿La población? No, la población ya les gustaría que lo que prometieron se cumpliera. Pues les pone en su sitio lo que es la situación mundial, que viene el banco y te dice el mundial y te dice, no, perdona, hasta aquí hemos llegado. O vienen los que compran la deuda, que ahora mismo yo creo que China es la que nos ha controlado totalmente, porque la mayor parte de deuda la tienen comprada ellos, y dicen lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. No vamos a mañana, y que se me permita la expresión, a suicidarnos, pero sí empezar a tomar conciencia, porque esto es importante. Es importante para saber estar, para saber convivir y para saber resituarse, incluso a nivel ideológico. ¿Cómo diferencia, Juan, el consumo del consumismo? Bueno, hombre, es complicado luego de ver cada persona o cada familia cómo lo interpreta, pero el consumo está claro que estamos hablando de una necesidad. Estamos hablando de una vivencia o supervivencia, estamos hablando de mantenerse, ¿no? Estamos hablando de dignidad, ¿eh? Y el consumismo ya trasciende la dignidad. El consumismo es algo que ya no se necesita. El consumismo es algo que yo lo hago necesario, pero realmente se puede vivir al margen de... yo creo que hay una diferencia radical. Lo que pasa es que otra cosa es que yo en mi mente no sepa diferenciarlo, pero no es tan difícil. Consumo son necesidades, estamos hablando necesidades de vivienda, necesidad de trabajo, necesidad de alimentación, unas necesidades básicas, y de vestirte, y otra cuestión distinta es el cambio por el cambio, por la moda, pues porque ahora, pero la moda puede ser hasta, y que me perdonen, que si ahora me hago vegano, me hago vegetariano, me hago crudívoro, yo creo que sin ánimo de ofender, todo eso incluso se puede organizar para no llegar al consumismo, ¿verdad? Pero ahora cualquier persona que quiera comprar un producto biológico, pues tela marinera, ¿no? Porque tienes que tener ahí una cartera extraordinaria para al final, yo creo que
sin ánimo de ofender, ir al mismo sitio. Es decir, yo creo que hay una diferencia importante, pero que la diferencia la tiene que hacer cada uno, cada persona, y saber realmente cuáles son tus necesidades y qué productos o qué situaciones o qué actuaciones trascienden tu necesidad. Y lógicamente, con la economía de cada uno, pues tiene el derecho de aplicarla o de desarrollarla o de gastarse lo que le parezca, si lo tiene, donde crea oportuno, claro. Ahora, Juan, a lo mejor exagero, pero sin obsolescencia programada, de pronto, la mayoría de los trabajos desaparecerían. Bueno, es cierto que más que los trabajos, lo que desaparecerían serían puestos de trabajo, ¿verdad? Los trabajos no tienen por qué. Es cierto también que, bueno, que ya te he dicho que a partir del 32, del 1932, entre el 20 y el 30 fue cuando la recesión, pues se consideró y fue una decisión que tomó lo que es la sociedad capitalista que tenía el poder en ese momento, que eso era importante para dinamizar la economía y para que la gente viviera. Me refiero a los trabajadores que estaban en las fábricas y que estaban en el proceso de producción, ¿verdad? Pero claro, no se tenía en cuenta lo que era el receptor, ¿no? Lo que era el consumidor, porque no tenía importancia. Pero claro, es muy fácil, y ahora ya, lógicamente, hablar como yo hablo y tirar piedras para allí para acá, pero luego cuando ya tienes lo que es la decisión de organizar a otros niveles, que desde luego no es el nuestro, pues claro, ahí ya toman sus decisiones con respecto a lo que es la economía mundial. Otra cuestión distinta es que yo deje de criticar porque yo no tenga ese poder o no tenga esa capacidad. Yo creo que se puede organizar las cosas de otra manera, teniendo más en cuenta, repito, lo que es el medio ambiente, que no se tiene, teniendo más en cuenta lo que es el beneficio del ciudadano receptor, el que va a consumir, y teniendo más en cuenta lo que es los mismos trabajos de dignidad con respecto a lo que se está produciendo. Es que claro, si seguimos manteniendo las mismas esquemas de trabajo en horas, en producción, con respecto a en 1930, pues nos estamos equivocando, porque igual ahora, con menos horas, con más tiempo libre, podamos también seguir dinamizando la economía. Es decir, bueno, llegamos a las 40 horas, ¿por qué no se van bajando las horas? ¿Por qué no se están haciendo empleos de calidad? Porque ese empleo de calidad hace que esa persona que tenga más seguridad, invierta con más seguridad. Le estás quitando el miedo a ese pequeño volumen de dinero, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se guarde, pero no porque sea malo guardarlo, que también es bueno reservar, pero también es bueno invertir, porque a fin de cuentas, bueno, como decía el Papa Francisco, nadie se va de este mundo con el camión de las mudanzas detrás. Es decir, es bueno que uno invierta en sí mismo. Es decir, es bueno que yo guarde también para mis hijos, pero también es bueno que yo goce en la medida que sea capaz de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi sacrificio, de mis 20 y tantos años trabajando. Pero claro, si yo tengo miedo, mi pequeña economía estará guardada. Ahora, si yo pierdo ese miedo porque tengo mi trabajo fijo, porque esto va funcionando, porque estoy incentivando al joven que cumple ya sus 18 años y quiere independizarse, porque le estoy dando un préstamo para que estudie lo que le dé la gana y luego lo reinvierta poco a poco y de forma considerable cuando encuentre trabajo. Es decir, si yo esta economía o microeconomía la dinamizo en mi zona, en mi pueblo, en mi país, en el Estado, la cosa cambia. Pero entonces ya tengo en cuenta a la persona, ya tengo en cuenta a quién tengo delante. No estoy preso de lo que me digan. En Europa no estoy preso, pero hombre, de algunas cosas sí, pero yo no estoy preso de esto a nivel mundial. Yo estoy mirando por mi país, estoy mirando por mis ciudadanos y estoy mirando a plazo largo. No estoy mirando para mañana porque me van a votar o no me van a votar, sino que yo hago propuestas y si no me votan, pues chicos, pues ¿qué vamos a hacer? Porque el ciudadano o no le apetece o no quiere o porque está en su derecho. Pero claro, el corto de mirar, eso al final quien lo paga somos nosotros. Muy bien, Juan. Para terminar entonces, algo que nosotros no te hayamos preguntado en la entrevista y que vos tengas ganas entonces de decirle al televidente. Bueno, yo, en fin, si decir algo sería con respecto a la persona. Es decir, es verdad que la obsolescencia programada está directamente en relación a la producción, en relación a ganar dinero, en relación a cargarse el medio ambiente, en relación a producir, pero también es verdad que en la globalidad la persona... Es verdad que tenemos nuestra cadencia de vida, tenemos nuestro ciclo de vida, pero tenemos que entender que no por mayor, no por
por tener más años, uno ha perdido lo que es el conocimiento, ha perdido la autoridad, ha perdido las ganas de vivir, ha perdido las ganas de estar aquí. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, yo lo que sí transmitiría, si fuera capaz, es que la persona tiene valor en sí mismo, tenga 2 años, tenga 3, esté a punto de nacer o tenga 90 años, tenga 95. Es decir, si nosotros miramos por nosotros mismos, al final la economía también mirará por nosotros mismos. Pero si estamos esperando que otro, que los que más saben, que los que tienen la autoridad decidan por mí, estamos perdidos. Yo creo que el cambio, si se necesita, si se quiere, si queremos realmente que se produzca, empieza por uno mismo. ¿Y por qué? Pues porque primero voy a intentar yo reconocerme a mí, voy a intentar yo saber quién soy, y a partir de ahí saber lo que quiero, saber por qué estoy aquí, saber a qué me dedico, saber cuál es mi don, cuál es lo que yo sé hacer, lo que yo puedo transmitir, lo que puedo compartir. Ese es el auténtico cambio. Entonces yo ya no veré en mí mismo esa obsolescencia programada, porque de alguna forma destruyo lo que es ese fin, esa cadencia. Me veré siempre útil, me veré siempre con una necesidad de compartir, con una necesidad de vivir, y no se transmitirá ese fin, esa cadencia, ese límite de utilidad. Es decir, cuando una persona se asemeja a un aparato, a una cosa, a un instrumento, entonces sí que tiene fecha de caducidad. Nosotros, el cambio está en uno mismo, no reconocerse la fecha de caducidad, pensar que si antes daba una cosa, mi cambio puede producir que ahora dé otra, que ahora pueda compartir otra, y que yo me sienta a gusto conmigo mismo, con la vida y con los demás. Muy bien, muchísimas gracias. Nuestro programa también tiene una obsolescencia programada. Nuestro productor hace rato que nos está diciendo que se nos acabó el tiempo, sí. Así que tengo que decirle al telespectador simplemente que hasta aquí, hoy con Juan del Amor, pero dentro de muy poco tiempo les prometo que este sabio que traemos a nuestro programa estará nuevamente con nosotros. Hasta la semana que viene.